pero al mismo tiempo más mal interpretadas. Y yo lo que le pido al Señor es sabiduría para poder dar algunos tips, como se dice, para que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de esta carta que escribió el apóstol Pablo. Uno de los conceptos que aparece repetidamente es justificación. ¿Qué significa ser justificados en el contexto de esta epístola? Dice el capítulo 4, versículo 4, dice que Dios envió a su Hijo, y te dice el 5 ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora lo explicamos. ¿A fin de qué? De que recibiésemos la adopción de hijos. Esto significa ser justificado en el contexto de la epístola de los Gálatas. Ser justificado significa ser adoptados como hijos de Dios. Pertenecer a la familia de Dios, que no es poca cosa. Dios escogió un hombre y a su familia ampliada, cuando digo ampliada es a los descendientes que iban a venir después, como una familia especial a la cual le iba a hacer unas promesas impresionantes, únicas en la historia de la humanidad. Es la familia de Abraham y sus descendientes. Claro, eso es una familia ampliada, porque una familia, cuando van viniendo generaciones y si van pasando los años, crecen y crecen y crecen y crecen, pero siguen siendo una familia. Pues esta familia, Dios le hizo promesas impresionantes, tremendas. En Romanos 4, versículo 13, por ahí, dice que Dios le prometió a Abraham y a su familia que vendría después, que serían herederos del cosmos, del mundo. Así que es una familia especial. Pero herederos, ¿por qué? Si tú tienes muchos bienes, ¿quién te va a heredar probablemente? Tus hijos. ¿Qué significa heredar las riquezas de Dios? Yo no soy capaz de imaginármelo. ¿Qué significa ser herederos de Dios? Eso significa ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Dios te adopta y formas parte de su familia, te da un sello. Ese sello es parte de él mismo, el Espíritu Santo, que dice el versículo 6, por cuanto sois hijos, es decir, ya que eres miembro de la familia de Dios, dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el cual clama, es un sello que tienes dentro de ti. Abba Padre, papaíto, a Dios. Impresionante. Ser justificado significa esto, que legalmente formas parte de la familia de Dios y que por tanto eres heredero y además te deja el sello del Espíritu que desde dentro de ti da testimonio y dice, soy hijo de Dios. Lo sabes. No sabes por qué, ni conoces todos los entresijos de lo que eso significa, probablemente, pero lo sabes. Igual que un bebé. El bebé, ¿qué conciencia tiene? Pero sabe quién es su mamá, sabe que tiene hambre, abre la boca y rápidamente está mami ahí. Sepamos más o menos, si somos hijos, lo somos. Eso significa ser justificados en la epístola a los Gálatas, que es un regalo tremendo. Por eso dice el capítulo 3, versículos 26 y 29. Pues todos sois hijos de Dios, y te dice por qué. ¿Cómo se puede pertenecer a la familia de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? Porque nos terminamos acostumbrando a las palabras, y las palabras, pues, te acostumbras a ellas, pero ¿qué significa por la fe en Cristo Jesús? Dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, de Él, pertenencia, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Familia de Abraham sois
Y bueno, no es por ser indecoroso, pero la palabra en griego aquí es esperma. O sea, si vosotros sois de Cristo, ciertamente esperma de Abraham sois. Lo miras en un interlineal y verás que no me lo estoy inventando. Y herederos según la promesa. ¿Por qué? Por promesa. Así que ser parte de la familia de Dios es por fe en Cristo y eso es según una promesa. Y la herencia que recibiremos es porque Dios lo ha prometido. Si yo le digo a Paco, Paco, toma, y le doy algo, toma mi tablet, Paco, te prometo que te la doy o te la voy a dar. No le estoy poniendo condiciones, se lo he prometido y lo he cumplido. ¿Qué pasa cuando Dios promete que le vas a heredar y que vas a ser su hijo o que eres su hijo? ¿Cumplirá Dios lo que dice? Sin duda. Ahora, hemos leído antes, y me gustaría que pudiéramos entender esto. Hemos leído antes que tenía que redimir Dios a los que estaban bajo la ley. Otra cosa que está muy mal entendido. ¿Qué significa estar bajo la ley? Voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo bien. Imagínate que se saca una ley de una subvención, una ayuda económica para madres jovencitas de menos de 30 años. Eso quiere decir que para recibir esa subvención, esa ayuda, tienes que ser mamá y menor de 30 años. Y ahora coge un hombre de 50 y dice, yo quiero esa ayuda porque la voy a utilizar para bien, necesito esa ayuda económica y de verdad que me lo merezco, que necesito esa ayuda y la merezco. Soy buena persona, soy un hombre estupendo. No, mire usted, es que la ayuda es para mamás de 30 años o menos. Voy a hacer ejercicio físico y voy a parecer más joven. No, mire, aunque usted se esfuerce, usted no tiene menos de 30 años, usted es varón, tiene 50 y además usted no puede ser madre. Está incapacitado para ser mamá. Un hombre no puede parir. Así que usted no puede. Pero mire que yo me esfuerzo, es que está incapacitado por naturaleza para entrar en los requisitos y recibir esa ayuda. No puedes. De la misma manera, todos nosotros, los que venimos de Adán, tenemos una incapacidad muy seria para poder ser hechos hijos de Dios. Dios dio la ley para que el ser humano se diera cuenta que no tenemos capacidad natural que nos permita legalmente ser adoptados como hijos de Dios. No puedes ser heredero de Dios por mucho que te esfuerces, estás incapacitado. Igual que un hombre no puede parir, el ejemplo que he puesto, ni puede pedir la subvención porque no puedes echarle atrás al reloj biológico, no podemos. Tampoco podemos ser hechos hijos de Dios por mucho que nos esforcemos. Hay algo aquí que Dios en su ley me demuestra constantemente que por mucho que yo me esfuerce, más tarde o más temprano voy a meter la pata y voy a demostrar que no tengo la naturaleza de Dios. Que hay algo en mí que se revela en cuanto al carácter de Dios. Esto es un problema. Pero Dios lo prometió. Así que no es una cuestión de tu esfuerzo ni de mi esfuerzo, sino es una cuestión de que si Dios lo ha prometido, Él podrá hacerlo de una forma legal. Y para eso, Dios envió a su Hijo. Y no tenemos tiempo para verlo tranquilamente, pero Gálatas también nos dice que la ley es el ayo, el tutor, el paidogogos, dice en griego, que nos lleva a Cristo. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la ley te lleva a Cristo? Quiere decir dos cosas. Primero, yo veo que no puedo. Ahí está, léela, intenta practicarla. Te traerá bendición, pero verás que fallarás. Ahora, la ley es el ordenamiento jurídico. Estábamos hablando de adopción.
Si hoy día tú quieres adoptar a un niño, te vas a tener que poner en contacto con un departamento específico del gobierno español o de la Junta de Andalucía. Intervendrán abogados, intervendrán psicólogos, intervendrán asuntos sociales y elaborarán un informe para ver si puedes adoptar o no. Para la adopción hay leyes. Pues para ser hijos de Dios también hay un ordenamiento jurídico y es la ley que Dios dio. Y cuando uno conoce bien la ley de Dios, uno se da cuenta que el único procedimiento que cumple la ley de Dios para ser adoptados hijos suyos es el que hizo Jesús en la cruz. Que eso sería como para verlo muy tranquilamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Bueno, una cantidad de cosas y de detalles que cuando se conoce muy bien la legislación y el ordenamiento jurídico de Dios, que dio en el Sinaí, entonces dice, es que esta es la única vía legal posible. Y cumple todos los requisitos legales. Así que solamente cuando nosotros venimos a Dios y le decimos, yo no puedo, pero acepto en Jesucristo que Él es mi reconciliación contigo, Padre. Es el único abogado que te puede reconciliar con Él. Y si no depende de que tú te hayas esforzado, sino de que se han cumplido todos los requisitos legales. Igual que el ejemplo de antes. Si una mujer es mamá y tiene 30 años o menos, puede acceder a esa ley. ¿Se ha tenido que esforzar para tener 30 años? No. Cumple los requisitos legales y punto. Pues en Cristo se cumplen todos los requisitos legales para que tú y yo podamos ser herederos, hijos de Dios. Como dice el capítulo 1 de Juan, a todos los que le recibieron, les dio potestad legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo llevo, Paco? 10 minutos. Bueno, me quedan otros 10. Esto es para entender, hermanos, el propósito de Dios y los términos en los cuales Gálatas se expresa. Lo que pasa es que la epístola a los Gálatas nos presenta una serie de problemas que había en los hermanos que vivían en esta región y que empezaron a surgir. Dice, aquel que suministra al Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Es decir, el Espíritu lo habéis recibido por las obras de la ley o por oír con fe. Que, por cierto, oír en la Biblia no significa escucho como el que está escuchando música de fondo. Es como si una mamá le dice al niño, mira, ve a la tienda de enfrente y compras 3 barras de pan y 1 litro de leche. Y le da el dinero y el niño escucha, va y lo hace. Eso significa escuchar en la Biblia, ¿eh? Eso significa oír en la Biblia. No es pongo música de fondo mientras estoy haciendo otras cosas. Eso no es oír en la Biblia. Entonces, oír con fe no es, qué bonito, me gusta lo que estoy escuchando en la iglesia o lo que he leído en la Biblia. No, significa voy a prestar atención porque creo lo que estoy escuchando, me lo tomo en serio y voy a obrar en consecuencia. Esa es la fe bíblica. Esa es la fe de Abraham, que luego veremos también. Terminaré con eso. Ahora, ¿qué significa obras de la ley? Dejadme que lo defina un poco, hermanos, porque esta ha sido una expresión muy difícil de interpretar a lo largo del tiempo para muchos. ¿Qué significa obras de la ley? Gracias a Dios, en su soberanía y misericordia, en 1947 aparecieron unos manuscritos en el Mar Muerto, por casualidad, accidentalmente, lo encontraron unos beduinos. En esos manuscritos, hermanos, y me emociona, porque el Señor vino a validar muchas cosas, empezando porque su palabra es cierta y ha sido fiel a lo largo del tiempo. Son los manuscritos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento, que son como mínimo del 200 a.C. Bien, en esos manuscritos, uno de ellos, que no todos son de la Biblia, se llama Obras de la Ley, que por cierto fueron publicados en torno al año 94. Son unos trocitos de estos rollos de cuero
que se llamaban obras de la ley. ¿Y qué eran? Estos trozos son normas de la comunidad esenia, de sus propias interpretaciones, de lo que ellos interpretaban de la Biblia, vamos a decirlo así, y decían, porque le están escribiendo a alguien que dice, como tú conoces muy bien la ley de Dios, pues sigue estas normas, estas interpretaciones nuestras, porque así te vas a justificar. Puedes estar seguro que más adelante vas a ser justificado delante de Dios. Eso es lo que venían a decir estas normas, que eran humanas. Y además estas normas humanas y estas interpretaciones de la Biblia eran tomadas como la excusa para apartarse del resto del pueblo, dicho de otra manera, para dividirse. Cuando yo descubrí esto, hermanos, digo, Señor, si esta es la historia de las religiones e incluso de la Iglesia evangélica. Tú tienes tu interpretación, yo tengo la mía. Y por cosas que son interpretaciones, nos apartamos de otros. Y no son las interpretaciones de la Biblia lo que va a hacer a nadie hijo de Dios. Lo único que va a hacer hijo de Dios a alguien es aceptar la obra maestra, legal, de Dios por medio de Jesucristo. Y a partir de entonces, lo que hemos recibido por fe, lo seguimos desarrollando por fe. Pero uno de los peligros más grandes que hay, y que es muy serio, hermano, es usurpar la autoridad de Dios metiendo nuestras propias interpretaciones. Y eso se hace con mucha facilidad. Porque normalmente uno no se inventa cosas y dice, esto me lo ha dicho Dios, que lo ha habido a lo largo de la historia. Pero es mucho más sutil cuando yo me invento cosas con base, entre comillas, lo de base lo pongo entre comillas, de la Biblia. Y ahora yo cojo esas interpretaciones y las pongo como la base, y el que acepte eso es hijo de Dios. Esa es la historia de las religiones. Y lo que viene a decir la epístola a los Gálatas es que no hay ninguna religión, no hay ninguna interpretación humana, no hay mandamientos humanos, ni esfuerzo de la propia carne que pueda hacerte digno para ser adoptado por Dios. Es solamente su obra y su promesa, no nuestro esfuerzo. Por eso es tan importante, hermanos, no seguir a ninguna cabeza que no sea Cristo Jesús. Y esto es un problema, hermanos. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando queremos presentar a Jesús, hablamos de historias de Jesús. Qué bueno era Jesús, qué precioso era Jesús, porque fue aquí, vino y qué compasivo era. Y hablamos de historias de Jesús, que aunque sean ciertas, pero tenemos que poner el foco en lo que Jesús enseñó. Por eso Pablo dijo, si a Cristo conocimos en la carne, o alguien conoció a Cristo en la carne, ya no le conocemos así. Ya no se trata de alguien como el que conoce, mira qué bueno es Paco, está aquí sentadito y tal. No es lo mismo como Paco es que lo que Paco enseñe. Entonces no se trata solamente de mira qué precioso es Jesús, o mira qué cosas hizo. Hay que prestar mucha atención a qué enseñó. Si yo me quedo con el Jesús personaje y quito su enseñanza, mucho cuidado, porque seguramente me estoy apuntando a una religión. Lo importante es que enseñó Jesús. Por cierto, esto que he dicho de lo que significa obras de la ley, si alguien quiere buscarlo, le doy la referencia. Es el documento 4Q3982. Ahí está lo que significaba obras de la ley o lo que se entendía en el siglo I, en la época de Jesús. Hermano, la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es en lo siguiente, y creo que lo he dicho en más de una ocasión. El antiguo pacto que Dios hizo en el Sinaí era invalidable. Jeremías 31:31. Dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos. Era un pacto invalidable. Pero ¿qué pasa el pacto que viene de Abraham y que es ratificado en Cristo Jesús?
que es un pacto por promesa, es sí o sí. Es sí o sí, independientemente de las condiciones. Ahora, por eso dice el versículo 17 del capítulo 3, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley no lo abroga, la ley no vino a invalidar la promesa de Dios, porque Dios sabe cómo hacerlo legalmente para que se cumpla lo que le ha dicho. Así que dice que es ratificado. El pacto que es por promesa es sí o sí. El nuevo pacto en Cristo Jesús significa que Dios cumple lo que prometió legalmente. Por eso, hermanos, y ya voy a coger la recta final, porque si no, sabéis que de esto pudiera estar hablando mucho tiempo. El apóstol Pablo empieza diciendo, en cuanto al judaísmo y a las tradiciones de mis padres, yo aventajaba a los demás. ¿Cuál era el problema? ¿Lo que estaba escrito en la palabra? No, las tradiciones de hombres. Y luego le dice en el capítulo 4:8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eran paganos. Dice, ahora que conocéis a Dios, ¿cómo vais a volver? Versículo 10, guardéis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí está hablando de religión pagana. Está hablando de guardar fiestas paganas. Eso no los iba a hacer hijos de Dios. Pero guardar tradiciones judías supuestamente basadas en la Biblia, tradiciones y costumbres, mandamientos de hombre, tampoco. Da igual la religión que sea. Si guardamos preceptos de hombres, eso no te va a hacer digno de ser adoptado por Dios. Solamente su promesa. Por eso, Pablo, que era un erudito en la religión, se había criado en la mejor universidad religiosa de su época, con la crén de la crén. Estaba en el meollo de lo mejor en cuanto a la religión en su época. ¿Saben lo que hizo cuando se convirtió? Y eso lo vimos el otro día, en el capítulo 1. Cuando Pablo tiene un encuentro con Cristo, ¿qué es lo que dice que hizo? ¿A dónde se fue? A Arabia. ¿Qué es lo que hay en Arabia? Según el capítulo 4, versículo 25. Dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y luego se fue a Damasco. En Arabia, en el monte Sinaí, empezó todo. Cuando digo todo, empezó cuando ya la familia se había convertido en un pueblo grande. Allí es donde Dios hizo un pacto especial con ellos. Y allí es donde se va Pablo, al origen de todo. ¿Y luego a dónde se va Pablo? Se fue a Damasco. ¿Qué le pasó a Pablo en Damasco? Que de camino a Damasco, él tuvo una experiencia especial con Jesucristo. Y él iba a Damasco precisamente a perseguir la iglesia. Así que Pablo hizo dos cosas. No quiso consultar con la religión de la época, no quiso consultar con los grandes teólogos de la época, ni siquiera con los apóstoles. Tiene un encuentro con Jesucristo, se le caen todos los esquemas y lo primero que hace es, se va al origen del pacto, al monte Sinaí. Y después, a donde él tuvo esa experiencia con Cristo y a los hermanos que iba a perseguir. Esa es la historia. Él no quiso religiosidad, no quiso teologías, no quiso interpretaciones de hombre. Buscó la pureza de todo. Por eso, y ahora ya sí voy a terminar. ¿Se ha ido la voz? Pues, entonces no, lo que yo diga ahora no está escuchando. Entonces, no la puedo consolar yo. ¿Mm? Ah, sí. Pues, bueno. De todas formas, estoy terminando, ya cojo el final. Sí. Mira, Pablo pone una alegoría. ¿Se oye en casa? Muy bien, hermano. Mira, dice que Abraham tuvo dos hijos, capítulo 4, 22. Venga, voy a coger el final, de verdad. Uno de la esclava y otro de la libre. Si conocéis la historia de Abraham, sabéis que Dios había prometido una cosa y entonces, como pasaba el tiempo y no llegaba, cogió Sara y le propone a Abraham, oye, mira, mi esclava Agar, te la doy, duerme con ella y el hijo que tenga, pues
como nuestro de los dos, y ese recibe las promesas de Dios. Y se esforzaron con estrategias humanas para intentar hacer llegar las promesas de Dios. ¿Qué pasó? Que fue una metedura de pata impresionante que hasta el día de hoy se mantiene. Los ismaelitas son los árabes. Y mira lo bien que se llevan con los descendientes de Isaac. Así que esa era la esclava. Pero la libre era Sara, que era la que tenía los derechos. Y dice Pablo que Agar es el monte Sinaí en Arabia, el pacto que era invalidable. Que si ellos se esforzaban, pero no podían. ¿Y Sara a qué se corresponde? Dice que se corresponde a la Jerusalén de arriba. Porque la Jerusalén actual, dice Pablo, que está en esclavitud. ¿Qué quería decir Pablo con eso? La Jerusalén de su época estaba expresa y esclava de interpretaciones religiosas humanas. Sin embargo, la Jerusalén de arriba, la que está por venir, la tenéis al final de Apocalipsis, esa es libre. Esa no se puede contaminar con interpretaciones humanas ni con esfuerzos humanos. Esa va a venir porque Dios la ha prometido y punto. Ahora, hermanos, esto quiere decir, y esto ya sí es el punto final, esto quiere decir que por ser yo hijo de Dios, por la promesa, ¿puedo vivir a mi aire? Esto quiere decir que porque yo he sido adoptado por Dios y por fe recibo todo lo que Él ha prometido y soy heredero en Cristo Jesús, ¿que puedo vivir como yo quiera? Esa es la fe de Abraham. Termino con Génesis 3 versículos. Génesis 26, 4 a 5. A ver cómo era la fe de Abraham. Mira, Dios le promete en el versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Una familia grande, ¿eh? Dios es generoso. Dios no dijo, voy a elegir una familia para que sea mi heredero. Venga, ustedes 4. No lo hizo así. Una familia bien, bien grande. Y en esta familia, por fe, estás tú y estoy yo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu cera, en tu esperma. Yo sé que suena feo decirlo, pero es la palabra griega. Por eso Jesús es descendiente de Abraham, porque es quien nos da bendición a todos. Ahora, fíjate, esta es la promesa de Dios. Ahora, ¿por qué? Versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham, ¿por qué recibe la promesa? Por fe, creyó a Dios. ¿Pero vivió como le dio la gana? No. Fue obediente a Dios. Por decirlo de alguna forma, el premio viene por fe, pero porque se cree lo que Dios dice, anda conforme a Dios quiere. Y un versículo precioso. Este sí es el final. Este sí es el final de verdad. Que vengo anunciando el final desde hace varios minutos ya, ¿no? Génesis 18, 19. Porque yo sé, fijad lo que dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Abraham lo recibe por promesa, pero Dios sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos y a los que vinieran detrás que andaran en el camino de Dios. ¿Ese mérito hizo que las promesas fuesen llegando o vayan a llegar? No. Esa forma de andar y esa forma de discipular en casa es prueba de que uno ha creído de verdad. Justifica la fe, justifica creer a Dios, pero la fe no pertenece al KGB ni a un servicio secreto. Se expresa en obras de fe. Es el termómetro de que hemos creído de verdad. Le pido al Señor que este breve tiempo haya servido para que podamos entender un poco mejor esta carta que no es fácil de entender. Pero bendito sea su nombre. Bueno, sigamos a Cristo como la cabeza. Su enseñanza, lo que Él dice, eso es lo que merece la pena. No interpretaciones de hombre.
no hay que seguirme a mí, aunque yo sea anciano pastor, ni a una religión. Eso no te garantiza nada, porque eso es como las obras de la ley de los esenios. Haz estas cosas y te justifica. Apártate de todos todos los demás del pueblo, que aquí nosotros somos los... No, hermano, estamos en comunión y formamos parte del pueblo de Dios con cualquiera que haya recibido a Jesucristo por fe de verdad. Podrá haber cosas, interpretaciones que podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero esas interpretaciones no son las que nos hacen hijos de Dios. Y ahora que somos hijos de Dios, pues vamos a andar como es digno de un hijo de Dios. Y el modelo es Cristo para eso, su enseñanza. Así de sencillo, ni más ni menos. Bendito sea su nombre. Muy bien, gracias.